El día de hoy les voy a dar un breve repaso sobre el tejido epitelial de revestimiento. En este caso decidí tomar algunas imágenes que se han utilizado en clase para que el alumno, al ver la imagen, sea capaz de describir el órgano que está viendo y pueda decir de qué órgano se trata. Entonces vamos a iniciar. En este caso estamos viendo un epitelio simple plano. En el caso de los vasos sanguíneos, el epitelio simple plano que reviste a estas estructuras, a los vasos linfáticos también, se le conoce como endotelio. En el caso del epitelio simple plano que reviste la cavidad pleural y peritoneal, se le nombra mesotelio. Y también este mismo epitelio simple plano lo vamos a localizar en las asas de Henle y en la cápsula de Bowman. Esas serían todas las localizaciones donde pudiéramos observar este epitelio. En este caso estamos viendo un endotelio vascular, es decir, un epitelio simple plano, en el cual pues nosotros estamos viendo una célula con muy escaso citoplasma, escasos organelos, pero un núcleo prominente. Entonces estamos viendo que los núcleos de las células endoteliales están en esta zona, ¿ok? Tomamos en cuenta que esto es la luz del vaso sanguíneo. Sí, entonces en la parte interna pues es donde encontramos el tejido epitelial. Aquí tenemos un núcleo de una célula endotelial, aquí también, aquí, aquí, aquí. Y esta es la pared del vaso sanguíneo. En este caso pues estamos viendo una arteriola. Aquí en este otro vaso sanguíneo pues también estamos viendo un endotelio vascular donde el epitelio simple plano está revistiendo el interior de este vaso sanguíneo, ¿sí? Este endotelio, esta es la luz del vaso, entonces aquí tenemos los núcleos de las células endoteliales, este de aquí, todos estos moraditos que vemos aquí son los núcleos de la célula epitelial plana. Entonces, el alumno tendría que describir, se observa el endotelio vascular, donde los núcleos son muy prominentes, y estamos viendo dos vasos sanguíneos. Cuando se vea la unidad del sistema circulatorio, el alumno podrá identificar el tipo de vaso sanguíneo que es, si es una arteria, si es una vena, si es una arteriola, si es un capilar, o si es una vénula, un vaso linfático. En este caso, nos pasamos a otra imagen. Este es un epitelio de transición. En algunas literaturas también se le nombra urotelio por la localización específica en la que lo podemos encontrar. El epitelio de transición es un epitelio en cuanto al número de capas estratificado, se pueden observar desde 3 hasta 10 capas. Todo esto depende del estado fisiológico de las vías urinarias, de la vejiga, de los ureteres, que cuando están pletóricos, pues este epitelio tiene la capacidad de estirarse. Entonces, estas células que nosotros vemos en esta imagen de forma globosa o de cúpula, es decir, redondeadas, y en algunas ocasiones binucleadas, pues se estiran y podríamos verlo como esta imagen que está en la parte inferior. Las células son aplanadas y se pueden observar hasta 3 capas de células. Cuando, por decir, la vejiga es vaciada, estas células vuelven a su forma globosa o de cúpula y se pueden observar pues desde 3 hasta 10 capas. Su localización serían las vías urinarias a partir de la uretra. Uretra, ureteres y vejiga. En esta imagen estamos viendo nosotros un epitelio simple cilíndrico. El alumno debe recordar que previamente ya se le explicó la clasificación de los epitelios de revestimiento y una de sus características era el número de capas que posee el tejido epitelial.
¿ok? Entonces dijimos que los epitelios eran simples cuando poseían una sola capa de células y estratificados cuando había dos o más capas de células. Estamos viendo un epitelio simple plano, ¿ok? Perdón, un epitelio simple cilíndrico, disculpen. Epitelio simple cilíndrico donde estamos viendo células más altas que anchas, núcleos ovalados, un poquito dispuestos hacia la porción o hacia el borde basal de la célula. Normalmente este epitelio se hace acompañar algunas veces de células caliciformes, sobre todo en aparato digestivo, aunque también en aparato reproductor lo podemos observar. ¿Okay? Esas serían algunas localizaciones: intestino delgado, intestino grueso, estómago, en aparato reproductor, en los oviductos, en el útero de algunas especies animales también. Sí, y nos ofrece pues esta imagen. Para este caso estamos viendo una imagen de intestino delgado. En esta siguiente imagen estamos viendo un epitelio estratificado. En este caso no tenemos una definición muy clara de sus células de la parte más superior. En este caso, bueno, vemos núcleos muy redondos, pudiéramos decir que es un epitelio estratificado, cúbico o cilíndrico. Este epitelio es de los más infrecuentes o de los que hay más escasas distribuciones en el organismo y normalmente lo encontramos en conducto de glándulas sudoríparas, de glándulas salivales, por ejemplo, y no tiene más de 3 capas de células, entonces se nombra estratificado cúbico o cilíndrico, dependiendo de la morfología de las células que están en las capas más superficiales como estas, ¿no? Por la morfología de los núcleos, pudiéramos decir que es un epitelio estratificado cúbico. Para este caso estamos viendo un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Al momento de observarlo, el alumno normalmente se confunde y tiende a pensar que es un epitelio estratificado. Realmente no, es un epitelio simple, porque todas las células hacen contacto con la membrana basal. ¿Sí? No todas las células tienen la misma altura, pero sí todas hacen contacto con la membrana basal. Tenemos unas células cilíndricas que son muy altas, tenemos unas células intermedias, luego tenemos células caliciformes y mucho más abajo tenemos las células basales. Los núcleos de todas esas células que forman este epitelio quedan a diferentes alturas. Normalmente pues se hace acompañar por células caliciformes y en su borde apical, es decir, en la parte superior, encontramos también algunos cilios. La localización de este epitelio son las vías respiratorias, por ejemplo, en la cavidad nasal, en la porción olfatoria y la porción respiratoria, la tráquea, los bronquios. También lo podemos encontrar en el epidídimo de algunas especies animales. Para este caso utilizamos una imagen de tráquea. Aquí estamos viendo un epitelio simple porque es una sola capa de células, células que se ven más o menos de las mismas dimensiones. Sus núcleos son esféricos, ubicados en la porción central de la célula. Entonces estamos viendo un epitelio simple cúbico. En el epitelio simple cúbico, la célula tiene la misma altura que anchura. Localización: túbulos contorneados renales y conductos de glándulas también. Lo podemos encontrar también formando el epitelio folicular en la glándula tiroides. Los folículos tiroideos están revestidos por un epitelio simple cúbico. En este caso vamos a hablar de un epitelio estratificado plano no queratinizado.
Es estratificado porque es evidente que hay más de una capa de células que lo están formando. Las células más superficiales se vuelven aplanadas y no vemos nada de queratina aquí encima. En este caso estamos viendo una imagen de esófago, aunque también lo podemos encontrar en la lengua, por ejemplo. En algunas porciones, las papilas mecánicas sabemos que tienen queratina, pero las gustativas pues no tienen queratina. Para este caso estamos viendo una laminilla de esófago. Las demás localizaciones se encargaron en una asignación por separado donde el alumno tendrá que revisar el resto de las localizaciones. Aquí estamos viendo esófago. Y con esto terminamos nosotros la explicación. Faltó la imagen de epitelio estratificado plano queratinizado, que sería una imagen un tanto similar, pero con un depósito de queratina en su superficie. La queratina le da una protección adicional a los tejidos que están más expuestos a fricciones, a raspones y a agentes más traumáticos. Lo podemos encontrar en la lengua, en algunas porciones, en los labios, en los carrillos, en la piel en general, paladar duro, cojinetes en el caso de los carnívoros. Serían las localizaciones del epitelio estratificado plano queratinizado. Espero que esta explicación les sea de utilidad y puedan utilizarlo como material de estudio.